La recomendación de esta semana es el devocional Buenos días, Señor, escrito por nuestro pastor Fermín García. Son 60 devocionales para cada día, llenos de un mensaje positivo, de amor, de paz, de gozo, que seguramente serán de gran bendición para tu vida como lo han sido para mí. Te lo recomiendo. Lo puedes adquirir en nuestra librería. Si a ti te gustaría servir con niños, ven al taller Sirviendo con Poder, que se llevará a cabo ¿cuándo? Será el 5 de octubre en punto de las 9 a.m. Ven y capacítate. Toma tu Biblia, levántalo en alto y vamos a declararlo juntos. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sé que esta semana ha sido un fin de semana lleno de actividades, todavía jóvenes en campamento. Las mujeres tuvieron un extraordinario día ayer aquí, entonces, pero vamos a disfrutar esta clase. Esta es la segunda en la serie La Biblia. Y hoy vamos a hablar de víctimas a victoriosos, cómo Dios nos lleva a eso. Y nada más para empezar a resumir lo que hemos dado hasta ahorita y cómo lo hemos presentado. Hemos estado tocando historias personales y cómo también en las historias de la Biblia nosotros ubicarnos ahí como si fuésemos nosotros las personas de esta historia. Muy interesante. Y toma otra perspectiva cuando tú te pones en el lugar y vas viendo cómo Dios te revela cosas que son importantes entender. Hay una historia con que quisiera empezar que se llama, si tú lo buscas en el internet, El Milagro de Dunkerque. Dunkerque es un puerto en Francia. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial habían tomado posesión de Francia y los ejércitos aliados, o sea, Inglaterra, Francia y algunos más, se habían unido para tratar de retomar Francia. Entonces entraron a tratar de tomar posesión. Sin darse cuenta, encontraron una maquinaria de ejército alemán como jamás hubieran imaginado. Y en momentos se hallaron rodeados, donde se cree, bueno, hasta donde se sabe, había posiblemente más de 380,000 soldados en esa ocasión atrapados por las fuerzas alemanas que llegaron hasta el puerto y ya no tenían por dónde irse. O sea, llegaron al mar y ahora ¿qué hacen? Y atacando fuertemente por aire y por tierra los alemanes, lo único que pudieron hacer es el comandante pidió ayuda para rescate a los barcos que estaban cercanos. No había suficientes barcos para subir a 380,000 personas. Entonces lo que el comandante de los barcos hizo es llamó por radio y pidió que todos los barcos que hubiera en esa región, o sea, de pesca, yates, todo lo que hubiera, pudiera llegar al rescate de todos estos soldados. La señal a las tropas que estaban en tierra, que estaban por ser exterminadas por la fuerza alemana, era vamos a hacer todo lo posible en rescatarles. Pero curiosamente usó una frase, pero si no. Y esa frase, pero si no, era una referencia al libro de Daniel, y donde vamos a estar viendo hoy.
El libro de Daniel, donde los jóvenes hebreos están enfrentando una situación adversa también, donde no hay manera ya de salir de la situación, o sea, tenían que morir. Y ellos declaran, Dios nos puede librar, pero si no, de todos modos. Y en esta batalla se llama el milagro de Dunkerque porque dicen que empezaron a llegar barcos por todos lados. En las historias hay varios que tienen sus distintas historias, dicen los portaaviones llegaron y esos fueron los que llevaron a la gente, pero humanamente no hay manera de que los portaaviones llevaran tanto ser humano. Entonces se sabe que hubo un milagro donde todos los barcos pesqueros, todo empezaron a llegar y a llevarse a los soldados, y en vez de ser exterminados lograron salvar la vida de los soldados, y pudieron continuar finalmente venciendo a los alemanes. Muy interesante esa salvación. Vayan a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vamos a estar en Daniel 2, pero vamos a Hebreos 2, 3. Hebreos 2, 3 dice así: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos realmente recibir la libertad por nuestras propias obras, por nuestros propios actos? ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos lograr salvarnos nosotros mismos? Porque hay mucha gente que piensa que por sus hechos, porque no son gente mala, va a recibir la salvación y va a tener vida eterna. Pero la realidad es que las historias en la Biblia nos muestran lo contrario, que la gente, por más buena que pudiera haber sido, necesitaba la intervención de Dios para llegar a la salvación. O sea, la realidad es que no hay salvación fuera de Dios, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Vimos el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, vimos el peregrinaje vemos el peregrinaje en el desierto, vemos todas las historias que podemos ver en la Biblia, los reyes, los jueces, los reyes. Y en todo eso, Dios interviniendo para mostrarles que Dios es y para enfocarse en Dios. Pero aún así la gente no quiere a veces escuchar porque tiene su manera de pensar. Entonces lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, Él los dejó caer en esclavitud en Babilonia. Y ahora están enfrentando un pueblo babilónico y toda la nación ahora es reducida a víctimas. Pero aún en todo eso, Dios tenía un plan, como tiene plan para cada uno de nosotros. Su plan es, en medio de la dificultad, obrar su grandeza para que nosotros podamos darnos cuenta que Él es el Salvador. Ahora yo quiero que entendamos, esta serie no es una serie teológica para que ustedes empiecen a entender cómo interpretar algunos pasajes de la Biblia. Esta serie es para que nosotros podamos entender el mensaje particular y específico de la Biblia. En toda la Biblia hay un solo mensaje, no son muchos mensajes, no son muchas historias, y donde yo nada más aprendo historia y datos bonitos o feos que sucedieron en algunos casos. La Biblia tiene marcado un mensaje que desde Génesis se nos empieza a revelar, que es Dios llegando a salvar la humanidad porque no se puede salvar a sí mismo. Por eso la primera historia que vimos es Isaac. Isaac iba a morir porque le correspondía morir, porque nació en pecado. Y a pesar de ser todavía joven, no tenía posiblemente la capacidad de saber qué tan grande era su pecado, pero había nacido en pecado. Todos hemos nacido en pecado y el único que nos puede salvar es aquel que provee el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios viniendo a esta tierra, encarnando, para salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál era nuestra condición? Vimos en el segunda clase que nuestra condición era como la de Rahab. Era de pecador. Pero con fe
es como podemos llegar al corazón de Dios, creyendo en lo que Él ha prometido para nosotros. Y de esa manera nos convierte de víctimas a victoriosos. Ahora, la historia del libro de Daniel también nos da una idea de la gran salvación que Dios provee para nosotros. Yo quiero que anoten esto en sus hojas, por favor. Número 1, soy victorioso cuando reconozco quién es Dios. Soy victorioso cuando reconozco quién es Dios. Algo interesante en nuestra vida que muchas veces no hemos llegado a la victoria porque no hemos reconocido realmente quién es Dios. Yo quiero que vean este video para darnos idea. I will not worship that. No! With all our hearts, we follow you. Bow your heads! Seek your presence. With all my heart, I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully. All their lives, as I will, but... But? But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart, we follow you. Fear you, we seek your presence. With all our heart, we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him. We fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be daunted. They will turn back in shame. Why do they not burn?
People of Judah, rise. God is with us. He's with us. God is with us. El profeta Daniel, y digo profeta no porque la Biblia lo declara profeta, o Daniel se declara profeta, sino porque otros lo declararon por lo que él escribió. Pero Daniel enfatiza mucho en la confianza que él tenía en Dios. En el capítulo 2, versículos 27 y 28, da frases como, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Cuando el rey quería que alguien le revelara su sueño y le dijera qué significa ese sueño, recurrieron finalmente a Daniel y Daniel dijo, hay un Dios que revela los misterios. Él entendía lo que Dios podía hacer, él conocía quién era Dios. Por eso decía, pero mi Dios puede. Cuando les decía, ni mis magos, ni mis sabios, ni los astrólogos, ni nada de eso, ¿quién puede revelarme eso? Y él decía, pero mi Dios puede. Y Dios nos ha revelado a nosotros el misterio de Cristo, por ejemplo. Daniel capítulo 2, versículo 27 y 28 dice de esta manera, Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela los secretos. Él tenía claro quién era Dios para él. No tenía duda quién era Dios. Pero la realidad es que nosotros llegamos a la vida sin darnos cuenta quién es Dios. Efesios capítulo 3, versículo 9 en adelante nos dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernadores y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno. Dios anhela revelarnos a nosotros aún los procesos en la vida, pero lo que sucede en la vida que muchas veces no sabemos quién es Dios, por lo tanto no lo enfrentamos como Dios, no llegamos a Él como Dios. Yo quiero que anotes en tus hojas esto. Alabanza, lo que hoy hacemos, es reconocer y declarar los atributos de Dios. Cuando yo vengo aquí y empiezo a alabar y levanto mis manos en alto al cielo y digo, Señor, te alabo, es para reconocer quién es Dios, no es para cantar. No es para pasar un momento bonito donde lloré o sentí bien suave o todo eso. El momento que yo vengo a alabar a Dios es reconocer quién es Él. Pero muchas veces como yo no sé quién es Él, por eso no hay entrega en mí. Por eso no hago más. Él no es que Dios sea egocéntrico. Nosotros necesitamos alabarle. No es que Él es egocéntrico y dice, oye, yo necesito que me alaben para sentirme bien. Dios no necesita eso. A Él, créanme que no le va a afectar. Si tú no le alabas hoy, no le va a afectar los ratings. Él sigue siendo Dios. Pero la realidad es que, anota esto, al enfrentar situaciones adversas necesitamos saber que hay alguien más grande que mis circunstancias. Cuando yo sé quién es Dios y yo le alabo, es porque yo sé que Él es más grande que mis circunstancias, que Él puede hacerlo todo, que Él tiene todo el poder. Entonces yo llego a ser victorioso cuando yo sé quién es Dios. Y nosotros muchas veces nos desanimamos porque hemos perdido el concepto de quién es Dios. Guerreros Más te invita a que participes en la remodelación de las instalaciones de Grupo Unidad. Así que trae cualquier material que podamos reciclar. Puedes traer plástico, vidrio o cartón. Hagamos posible la remodelación de Grupo Unidad. ¿Y para los niños? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ya se acerca Celebrando a Jesús y queremos ver niños así y no así.
Por eso, ayúdanos trayendo cualquier tipo de dulces. Te los estaremos recibiendo en cualquiera de las puertas. Y recuerda, este 31 de octubre celebraremos juntos a Jesús, porque queremos niños alegres. Todos los miércoles los esperamos en Comunidad en Crecimiento, con el estudio del libro de Daniel. Los esperamos en punto de las 7:15. Ven, anímate y sé parte de este estudio bíblico. Punto número 2, quiero que lo anoten, por favor. Soy victorioso cuando pongo mi confianza en Dios. Como yo ya sé quién es Él, ahora voy a depositar mi confianza en Él. Daniel lo dijo de esta manera: Él es capaz de salvar. Y ahorita vimos en la película la historia de los 3 jóvenes hebreos. Cuando ellos, Daniel en capítulo 2 le había revelado un sueño. El sueño que tuvo, y le interpretó el sueño de una imagen que había, en la cabeza era oro que representaba el rey Nabucodonosor. Pues el rey decidió hacerse la imagen, pero no de oro, bronce y todos los otros tipos de metales que había ahí, sino decidió hacerlo todo de oro, para que todos adoraran la imagen que él hizo, que era una representación de su mismo poder y fuerza que él tenía. Entonces, cuando pidió al son de la música que todos se postraran a alabarlo a él, pues ellos decían: no, espérate, alabanza es reconocer quién es y darle gloria por eso. Entonces, pues esto no es Dios, no podemos postrarnos. Entonces, cuando reciben la amenaza, ¿sabes que si no lo hacen ustedes van a sufrir el horno de fuego? Ellos responden en una forma muy interesante en el versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18, que dice: Dios al cual servimos nos puede salvar. Y igual a la frase en la batalla de Dunkerque, dijo: pero si no. O sea, Dios nos puede salvar. Yo sé quién es Dios. Yo estoy seguro que Dios puede sacarnos de esta dificultad, pero si no nos saca, seguimos adorando a Dios. Ahí es la diferencia entre alguien que confía completamente en Él, deposita su confianza en Él, porque podemos decir: bueno, Dios es grande, pero bueno, ¿para qué depositar mi confianza si todo va a salir mal? Si las cosas no van a resultar como deben resultar. Tú y yo podemos tener esa clase de confianza en Dios, pero mire, él fue capaz de hacer tantos milagros en la Biblia. Salvó a Noé, salvó al pueblo de Israel. Fue capaz de hacer tantas cosas. De hecho, Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Pruébalo. Te vas a dar cuenta que el Señor es bueno. Sigue diciendo: qué alegría para los que se refugian en Él. Hay una esperanza si tú aprendes a no solo darte cuenta qué tan grande es, sino ahora depositar mi confianza en Él. Hay algo bonito, hay algo especial. Versículo 37, capítulo 37, versículo 3 dice: confía en el Señor y haz bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y tú dices: bueno, yo creo esa promesa. Sigue diciendo: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Ahora, muchas veces esa palabra ayudarte no necesariamente es la misma que tú crees. Porque, como en la batalla de Dunkerque, que decían: ahí vamos a librarlos, pero si no llegamos a tiempo. Imagínate que tú estás confiando al Señor en una enfermedad que tú tienes. A lo mejor esa enfermedad no tiene esperanza, no hay solución. Y tú dirás: bueno, Dios me va a sanar. ¿Y si no? Qué fuerte. Es muy fuerte esa frase. Los jóvenes hebreos dicen del fuego. La realidad es que en lo lógico, cuando ellos fueron lanzados al fuego, tenían que haberse quemado. De que Dios los libró, pero ellos no sabían eso antes del hecho. Pero ellos no solo conocían a Dios, sino habían depositado toda su confianza en Dios. Anota esto en tus hojas. Si confiamos en Él, seremos victoriosos, aunque las cosas no salgan como
nosotros queremos. La victoria de Dios es muy distinta a veces a la victoria que nosotros pensamos. La victoria de Dios a veces viene de otra manera. A lo mejor es la unión familiar, lo que nunca tuvo tu familia, de pronto algo sucede y de pronto hay una hermandad, una unión, algo que nunca habías tenido antes, pero cesamos de ver porque no entendemos a Dios y no entendemos sus caminos, por lo tanto realmente no depositamos nuestra confianza en Él. Fíjense lo que el profeta Habacuc dijo y cómo lo dijo él. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran y los campos y los establos estén vacíos, ¿cómo te sentirías si eso te pasa a ti? Aunque el negocio se hunda, las deudas incrementen, el carro se descomponga, tu esposa te deje. Bueno, puede ser que eso no necesariamente sea. Tus hijos te abandonen, pierdas esperanza de trabajo. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. ¿Y qué si todo te sale mal? Noten lo que el profeta dice. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es alguien que confía en Dios a pesar de circunstancias. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Pero nosotros usualmente lo tenemos como nuestra religión, nuestro amuleto de la buena suerte. Señor, dame trabajo, y no llegó trabajo, ya para qué seguirle. Tenemos un amigo que ha estado en ministerio muchísimos años y en una ocasión su hijo estaba pasando por momentos de depresión muy fuerte, muy severa, no entendían qué es lo que estaba pasando. Hasta que de pronto encontraron un día a su hijo abajo de un árbol en un parque, con sus brazos cortados, quitándose la vida. Lo llevaron a una asistencia, una intervención rápida, y se dieron cuenta que una persona dentro de la iglesia, un líder en el cual ellos habían confiado, había estado violando sexualmente a ese joven desde que estaba chico. Este amigo pastor se fue al Señor y empezó a reclamarle a Dios. Le dijo: Señor, nosotros decidimos servirte a ti. Dejar la posibilidad de riquezas, porque uno no se hace rico en el ministerio. Dejar la posibilidad de esas riquezas de negocios. Dejamos todo eso por servirte a ti, y tú todo lo que tenías que hacer es cuidar a mi familia. Y dice que en ese momento sintió de parte de Dios que Dios le decía: ¿y todavía me amas? O sea, ¿me amas si todo en la vida te sale bien? ¿O me vas a amar a pesar de cualquier cosa que salga? ¿Cuál es tu amor? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué has confiado? Y los jóvenes hebreos aquí declarando públicamente: Dios nos puede librar. Y podían haberse quedado ahí, pero dijeron: pero ¿saben qué? Yo no sé qué plan Dios tiene para mí. Porque si no nos libra, de todos modos seguimos amándolo con todo el corazón y adorándolo solo a Él. Por eso Romanos nos los dice de esta manera. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo obra para bien. A lo mejor en el proceso las cosas no son igual, no son así, no parecen ser así. Sin embargo, Dios dice: todo obra para bien. Porque esto nos lleva al punto número 3, anótalo. Soy victorioso porque mi Dios me dio la salvación. Soy victorioso porque mi Dios me dio la salvación.
En el libro de Daniel, Daniel mismo tiene que enfrentar otra situación. Él no le tocó el horno de fuego, pero de pronto es confrontado por su manera de orar, por ser tan público. Es confrontado. Y de pronto, cuando el rey va, y porque el rey lo amaba, anhelando, aunque no se retractaban los reyes de lo que ellos decían, por lo tanto tenían que meterlo a una consecuencia por no haber hecho lo que se dictó. Hubiera querido retractarse, pero los reyes no hacían eso, pero anhelaba que hubiera salido. Y cuando el rey sale, se acerca al foso de los leones y ve adentro y dice: oye, los leones no te han hecho nada. Y Daniel responde: Dios mandó a su ángel para tapar la boca de los leones. Anota esto, tú y yo podemos decir lo mismo. Tú y yo podemos decir: Dios envió su salvación. Lo único es que para nosotros Dios envió a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo salvación. Amados, a lo mejor va a parecer que voy a perder la victoria aquí, pero la victoria, la verdad, este proceso aquí en la tierra es pasajero, es temporal. Un día me pararé frente a Dios y yo quiero escuchar las palabras que diga de Fermín: bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor, y poder estar toda una eternidad con Él. Esa es verdadera victoria. Mi esperanza no está en las cosas temporales. De que Dios te la puede dar, te la puede dar. Pero mi confianza no está en las cosas temporales. No es lo que me importa. Lo que me importa es tener a Dios y tener una relación con Él constantemente. Entonces eso fue lo que Daniel le dijo. Le revela el sueño a Nabucodonosor, diciendo: Dios puede revelar todo. Y después de eso se lo muestra actuando. Es interesante en la vida de Daniel, porque Daniel, desde Daniel capítulo 1 versículo 8, dijo: propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Imagínense decirle a un rey: no quiero la comida tuya porque está contaminada. Imagínense decirle a un rey eso. Sin embargo, tenía tanta convicción que Dios lo había llamado para estos tiempos. Pero no solo eso, algo que tenía Daniel es sabía con quién rodearse. Hay un versículo muy, muy importante que deben ustedes saberlo de memoria. Dime con quién andas. ¿Te lo sabes? ¿Cuál es el pasaje? ¿Sabes? Tienes que saber con quién rodearte. Y tú dirás: bueno, es que mi amigo es alcohólico, pero es buena onda. ¿Sabes qué? Daniel sabía con quién rodearse. Y él estaba rodeado de jóvenes que también sabían orar en momentos necesarios. Eran personas de oración y de convicción. Si tú quieres ser una persona de éxito, júntate con personas de éxito. No con gente que se cree exitosa. Júntate con gente de éxito. La única manera de ser exitoso. ¿Quieres ser más inteligente? Júntate con los inteligentes. Si quieres ser una persona que ama a Dios, júntate con las personas que aman a Dios y buscan a Dios. No te juntes con otros. Y Daniel supo cómo rodearse de personas que iban a guiarlo también a continuar con esa convicción que él tenía. Escucha lo que Nabucodonosor dijo en Daniel 3:29. Ningún otro Dios puede salvar de esta manera. Ningún otro Dios. ¿En quién has confiado? Primero vimos que tienes que saber quién es Dios, que Dios es todopoderoso, puede todo. Segundo, por eso deposito mi confianza en Él. Y tercero, la salvación ya está prometida, es tuya. Tú vas a tener la victoria, no importa cómo creas que pasan los días.
Si las cosas no salen como tú piensas, ¿qué entonces? ¿Seguirás amando a Dios? Anota esto. La salvación de Dios provee victoria sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Y esa salvación puede ser tuya. La salvación de Dios provee victoria. Victoria sobre aquellas cosas que te oprimían. Daniel 2, 20 al 22. Dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los estudiosos. Él revela profundos misterios y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Wow, si provocó Daniel en un rey reconocer quién era Dios, este era el momento. Daniel 3:29 dice así, por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, después de que salen del horno de fuego, y se dio cuenta que había un cuarto allá adentro que no salió. Dice, si alguien habla en contra del Dios de ellos, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Fíjate, un hombre pagano, que yo en lo personal creo que él tuvo un encuentro con Dios. Porque la manera que él escribe ahí al capítulo 4, y de pronto empiezas a darte cuenta donde él empieza a decir, no, ¿sabes qué? No hay otro Dios. Aquí no hay otro Dios que pueda, pero de pronto dice, no hay otro Dios. Él es el que debe de ser adorado. O sea, un Nabucodonosor que llegue a entender. ¿Por qué? Porque hubo 3 jóvenes y otro personaje que decidió tener convicciones, decidió reconocer quién es Dios, decidió poner su confianza en Dios y entender que la salvación no tiene que ver con las cosas que pasamos aquí. Amados, Dios me puede sanar. Y si no, de todos modos sigo amando a Dios con todo el corazón. Dios puede restablecer mi negocio, puede restablecer mis finanzas, pero si no, de todos modos mi vida confiará en el Señor. Algo que yo agradezco mucho de mi padre y mi madre es que algo me enseñaron a mí y en mis momentos más difíciles, donde no necesariamente todos los problemas eran en mi contra, yo mismo provoqué muchos problemas. Pero yo recuerdo encontrándome tirado en la sala de mi casa solo, clamando al Señor y diciendo, yo sé, Señor, quién eres tú. Y en ningún momento abandoné al Señor, ningún momento. Yo creo que ese es un principio que me enseñaron mis padres. Amar y confiar a Dios a pesar de cualquier cosa en la vida, no importa qué, seguir hacia adelante. Se cae, se levanta, no importa, sigue adelante porque Dios sigue siendo Dios. Miren, Dios no es Dios por tus circunstancias, es Dios a pesar de tus circunstancias. Y quiere mostrarse a ti. Y ese es el mensaje que nosotros vemos en esto. En Daniel 6, 26 y 27 dice, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de Dios de Daniel. Pues Él es Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio nunca tendrá fin. Noten ahora cómo habla el rey. Su reino nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel de los poderes de los leones. ¿En quién has confiado tú? Si confías en la religión,
eventualmente te vas a decepcionar. Si confías en el hombre, eventualmente te vas a decepcionar. Pero si has confiado en Dios, jamás te decepcionarás y siempre te llevará de victoria en victoria. Y ese término, para concluir, tiene que ver con cómo se hacen el vino. De victoria en victoria, Jeremías lo dice de vasija en vasija. Los profetas también. Donde el vino lo que hacían, se ponían en unas vasijas, unas tinajas grandes. Se quitaban los zapatos Gucci que usualmente usaban en aquel tiempo, los calcetines, y se ponían a pisar la uva. Y luego caía en unos barriles el vino. Pero venía lleno con mucho sedimento. Entonces lo que hacían es dejaban las tinajas ahí y el sedimento bajaba. Y cuando ya bajaba el sedimento, tomaban el barril y derramaban el líquido dejando el sedimento atrás en otra tinaja y luego hacían ese proceso otra vez. Sedimento bajaba, proceso otra vez. Sedimento bajaba, proceso otra vez, hasta que el vino quedaba cristalino, puro. Miren, lo que Dios va haciendo en nuestra vida, y por eso a veces pasamos por procesos, porque lo que está haciendo está purificando nuestra vida poco a poco. Imagínense cómo salieron los jóvenes ahí. Ellos entendían, Dios me puede librar, pero ¿y si no? Imagínense cómo salieron después de eso. ¡Wow! Pero ¿qué si la siguiente vez no los libraba? ¿Seguían amando a Dios? Y Dios todo lo que estaba haciendo es purificando y diciendo, hasta que nuestra vida refleje la vida del Señor. Es el proceso que Dios nos lleva. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú haces. Señor, hay personas aquí que sí te aman, Señor, pero no están seguros de la grandeza tuya todavía porque no te conocen bien. Hay personas aquí que conocen, pero no han querido depositar su confianza en ti. Porque, Señor, nuestra salvación y nuestra victoria no tiene que ver con las cosas naturales que recibimos. Tiene que ver con el destino final que logramos, que viene siendo tu presencia. Señor, hoy confesamos con todo el corazón que tú nos puedes librar de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Pero si no nos libras, Señor, de todos modos te amaremos con todo el corazón. Determinamos eso, Señor. ¿Puedes determinar eso en tu corazón hoy? Padres de familia, determinen eso hoy en su corazón para mostrar y enseñar un ejemplo a sus hijos de qué es amar a Dios. Señor, te amaremos aunque las cosas no salgan bien para nuestra vista. Sabemos que están bien ante el plan tuyo porque tú tienes un plan divino, porque todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Gracias te damos. ¿Le puedes dar gracias? Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.